Yo voy a hablar un poco del tema organizativo. Primero quería dar las gracias a los ponentes y a las ponentes que han venido hoy a este primer encuentro, a esta primera asamblea valenciana de Vamos. Quería agradecer también a los compañeros y las compañeras de Murcia que se han trasladado de aquí. También ha venido gente de Almería, de Valencia, de Castellón hemos pinchado, creo que no ha venido nadie, es que está muy lejos, la geografía del país valenciano es lo que tiene. El COVID. Eso es país valenciano. Y bueno, parece que no, pero montar este encuentro ha llevado muchas reuniones, ha llevado muchos debates, mucho trabajo. Y bueno, agradecer también a toda la gente que ha colaborado con este encuentro, a la gente que se ha curado el tema de las comidas, de la organización, de verdad, muchísimas gracias, que ha salido todo esto. Pero también hay espacio para la autocrítica, porque hay algunas cosas que no se han hecho bien. A mí me han comentado varias personas que el tema de 4 mesas con tan poco tiempo, a la gente le ha parecido demasiado comprimido todo y quizás se tenía que haber hecho de otra manera. Bueno, la verdad es que es cierto, y lo bueno y lo positivo es que dentro de poco, el mes que viene, vamos a hacer un encuentro, porque este encuentro queríamos que fuera de otra manera, que fueran 2 jornadas, una durmiendo en un albergue, lo que pasa es que no tuvimos la capacidad ni los recursos económicos de poder montarlo, ¿vale? Así que está pendiente para la siguiente, hacerlo de otra manera, más pausada, más tranquilamente, para crear comunidad, para conocerlos más y mejor. Y bueno, lo tenemos en cuenta para la próxima vez, para intentar organizar el tema de las mesas formativas de forma mejor. Y otro tema también, que en el Vistalere 2, que se aprobó un documento feminista muy chulo y es una pasada, y creo que tenemos que empezar a aplicarlos. Hay cosas positivas que creo que hemos hecho bien, como que se ha respetado la paridad en todas las ponencias, en eso chapó. Hemos tenido un espacio feminista para visibilizar la precariedad y la feminización de la pobreza, pero aquí nos ha fallado la ludoteca. Allí sí que hemos fallado. Es cierto que como no teníamos otro espacio, porque se iba a hacer en un principio en Alicante, solo teníamos Elche y aquí no teníamos espacio para hacerlo. Pero lo tenemos en cuenta y nos comprometemos en los siguientes encuentros en el que se tiene que respetar. Porque, bueno, sin vosotras no hay cambio, lo habéis demostrado el 8 de marzo, y sin vuestra participación dentro de este movimiento, pues desde luego que no merecerá ni la pena ni la alegría. 5 millones de votos y 71 diputados y diputadas está muy bien, es una pasada, es formidable, es una formidable noticia, pero... ¿Y senadores y senadoras cuántas? Ven, son muchísimas. Me lo merezco, Y mira que estuve hace 2 días en el Senado con ella, que no me gustó nada, pero bueno. Demasiado moqueta. Yo creo que es una alegría el que sí estábamos, porque aparte del tema institucional, muchas personas, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí venimos del activismo, venimos de muchos movimientos sociales, y el que exista un espacio como este ha sido como un gran suspiro de menos mal, porque en los municipios, las mociones, los temas institucionales, eso al final es que nos aburre un poco, porque bueno, son instituciones creadas por la burguesía para ellos y tienen unos mecanismos burocráticos que aburre a cualquiera. Así que agradecer que sí estábamos, porque de verdad tenemos que estar con los problemas de la gente, tenemos que estar en la calle, tenemos que tocar a la gente para saber cuáles son sus problemas, para intentar, sobre todo, que para lo que estamos aquí, ser útiles a la gente. Bueno, nada más eso, que estoy encantado, estoy muy feliz de compartir estos espacios con tanta gente comprometida con la transformación social, del cambio político y social en este país, y bueno, que luchar, crear, poder popular. Gracias.